Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la verdad sobre el origen y fin del diezmo. Bendita gracia. Séptima parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza en nuestras vidas. Amados, nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley para anular las cuentas pendientes que teníamos con Dios a causa del pecado, poner fin a la ley reformándola en gracia. La ley ya no es un camino para llegar a Dios. Debemos conocerla para tener normas de conductas. Cuando se reforma la gracia, quiere decir que creemos en Cristo, que seremos salvos y viviremos, salvos del pecado y de la esclavitud espiritual en él. Escrito está en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo. Dice que a nosotros, estando muertos en pecados, quiere decir esclavos del pecado, siguiendo la carne. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Y estando también en la incircuncisión de nuestra carne, viviendo bajo el dominio de los deseos carnales, Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, eliminando la lista de cargos que eran contra nuestras desobediencias y pecados, que nos era contraria, dice aquí. O sea, había por eso condena espiritual, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, cancelada y liquidada para siempre en nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 4, 10 y 17. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo dice aquí Dios en boca del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley
sirve para mostrar a las personas que no pueden ser perfectas y que necesitan un ayudador. ¿Quién? Cristo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús quiere decir que Jesús cumplió perfectamente la ley y Dios en él nos da la justicia por confiar en él. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por la fe que se obra justicia en la obediencia a la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 1, del 9 al 11 y 15. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nos habla Dios aquí en la palabra, en la carta a los Hebreos. Dice, ahora bien, el primer pacto, que fue la alianza con Dios a través de las leyes, tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Tenía reglamentos y rituales y un tabernáculo transportable en el desierto, por donde iban los israelitas, la cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, no quiere decir símbolo, quiere decir que no es solución definitiva al pecado, según el cual se presentan en ese santuario terrenal ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Se presentaban ofrendas y sacrificios de vidas animales para hacer expiación por el pecado, que fueron ineficaces porque nunca pudieron perfeccionar a las personas, ya que consiste solo ese santuario terrenal consiste de comidas y bebidas, o sea, de comidas y bebidas, donde ellos tenían que hacer identificación en comidas y bebidas puras o inmundas y rechazar las inmundas, de diversas oblaciones, quiere decir oblaciones, lavamientos ceremoniales que no quitan el pecado, y ordenanzas acerca de la carne, como la circuncisión, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas para una purificación espiritual definitiva que solamente se podía o se puede hacer en Cristo. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya no es por ley, sino por gracia, que es el pacto en Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión, que era lo que hacían en el antiguo pacto, sacrificio de vida en los animales para anulación de pecados, de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban ahora en Cristo la promesa de la herencia eterna. Con la muerte de Jesús y su resurrección hay una nueva vida espiritual, un avivamiento espiritual. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 19, 2 y 5. Y esto es muy importante y quiero que le presten mucha atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vuelve y nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y el título de estos versículos dice el propósito de la ley, o sea, la intención de Dios al entregarle la ley a Moisés para el sacerdocio levítico. Les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, para castigar el pecado en la carne, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que como unigénito, solo Él es heredero y lo hace para toda la humanidad. Por eso dice la palabra que nosotros en Cristo somos coherederos del reino de Dios. Esto, dice el apóstol Pablo, le dice a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira. Entonces, nosotros sabemos y debemos saber que el Espíritu nunca se recibe por las obras de la ley. Porque si fuera así, en el sacerdocio levítico, todos hubieran tenido el Espíritu Santo y habían podido vivir ese acuerdo y esa comunión con Dios. Y sigue preguntando el apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o lo recibiste por el oír con fe? Luego el Espíritu viene es por el oír con fe. Allí cuando se obra obediencia en esa fe a la voluntad de Dios, allí es donde Él derrama su Santo Espíritu. Aquel Dios, pues, sigue diciendo el apóstol Pablo, que os suministra el Espíritu en sabiduría, en dirección y en paz, y hace maravillas entre vosotros como cambios positivos en nuestra conducta y a la vez milagros sobrenaturales. Vuelve y les pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley? Nunca, porque si no el mundo tuviera el Espíritu. O por el oír con fe. Vuelve y dice, el oír por fe es el que cambia positivamente nuestra conducta y le permite al Espíritu Santo hacer milagros entre nosotros.
Que el Señor siga llenándote de gracia. Amén.